Buenas tardes, bienvenidos al octavo Congreso Interfaces Virtual 2020. Daremos comienzo a la Comisión Creatividad en el Aula, de la propuesta creativa a la creatividad pedagógica. Mi nombre es Noelia Lamanna y estaré junto a Trinidad y a Paz coordinando esta comisión. En un acontecimiento global sin precedentes, se nos ha planteado el enorme e impensado desafío de configurar la octava edición del Congreso de Interfaces en esta modalidad virtual. En una etapa preliminar, entre abril y agosto del 2020, lanzamos Interfaces Online, donde a través de webinars de frecuencia quincenal hemos compartido en primera persona las experiencias pedagógicas de docentes y directivos de instituciones educativas de todo el país al migrar sus clases presenciales a clases virtuales en tiempo récord. Todas las charlas e intercambios están disponibles en www.palermo/interfaces-online. El Congreso Interfaces es el espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos, consolidan estrategias y secuencias didácticas. Interfaces es, por definición, un espacio de intercambio de experiencias pedagógicas significativas. En este año, en el Congreso, cuenta con 400 ponencias distribuidas en 38 sesiones en vivo. Recordamos que la participación en el Congreso es libre y gratuita tanto para conferencistas como para oyentes. En esta comisión compartirán con nosotros sus experiencias pedagógas. María Agostina Aguilar y Rocío Valeria Sánchez con revista El Umbral Literario, una producción académica y creativa. Carmen Burgos y Glenda González con la ponencia Acción Creativa para la Operación Didáctica. Thais de Sousa Alves Coutinho con Design y Percepción os Desafíos Señorais de Estímulo ao Consumo na Pandemia. Paola Elizabeth Guama Enríquez y Jimena Ordóñez Nupam con el riesgo biomecánico en las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario IMPEC Pasto. Liliana Alicia Gute, Gloria Fabiana Ríos y Carla Patricia Sánchez con Egiptolandia, trabajo cooperativo y proyectos interdisciplinarios en la escuela secundaria. Gabriel Fernando Juani y Silvia Torres Luyo con la ponencia Jugar en la escuela secundaria, desafíos para fortalecer aprendizajes interdisciplinarios. Guillermo Novelli con Sonidos Primarios, Arte Sonoro y Enseñanzas de las Ciencias en Cruce. Olga Osnayo con la ponencia El diseñador y el artesano, colaboración y construcción de una nueva cultura sostenible. Verónica Edith Parra con CIMAPS y Estefanía Tomasini con un cambio pedagógico para un nuevo contexto. Les recuerdo que cada ponencia va a disponer de 5 minutos. Si son más de un autor por ponencia, recuerden que al ser 5 minutos el tiempo total, tendrán que distribuir esos 5 minutos entre los 2 o más conferencistas que expondrán por ponencia. Les daré la entrada a cada uno de los ponentes a medida que finalice cada exposición, una seguida de la otra. Cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará el espacio de preguntas para que puedan realizar preguntas también a través del chat y debatirlas. Muchas gracias a todos por participar. Si estamos todos ok, vamos a comenzar con María Agostina Aguilar y Rocío Valeria Sánchez, con revista El Umbral Literario, una producción académica y creativa. Mientras tanto, se va a preparar para continuar Carmen Burgos y Glenda González. Bienvenida María Agostina y Rocío. Buenas tardes. ¿Arrancamos? Buenas tardes. Arrancamos, puedes comenzar. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Soy Rocío Sánchez, profesora de Lengua y Literatura, y con María Agostina Aguilar, estudiante avanzada del profesorado. En esta oportunidad presentaremos el trabajo revista El Umbral Literario, una propuesta académica y creativa. Esta propuesta se llevó a cabo en el año 2019 en el marco del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que se dicta en cuarto año del profesorado sede Sapiense de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Compartimos en el chat el enlace de la revista El Umbral Literario para que la puedan recorrer y disfrutar durante nuestra exposición. La trayectoria curricular del profesorado de Lengua y Literatura posee prácticas letradas muy bien definidas.
Y la formación de un profesional de la educación no se funda solamente en la adquisición de contenidos, sino en la enculturación de los estudiantes en los modos discursivos que configuran las esferas disciplinares en las que se desenvuelven en el entorno académico y que se diferencian de las esferas sociales que ellos dominan con mayor facilidad. Entonces, las instituciones educativas y los docentes tienen la responsabilidad de enseñar los saberes implicados en los diversos modos de leer y de escribir propios de la cultura letrada del profesorado. Es una actividad lingüística, cognitiva, social, que implica aprender conocimientos, pero también poder producirlos a partir de formatos discursivos definidos, como lo vemos en el profesorado de lengua y literatura, la entrevista, el ensayo, la ponencia, la crítica literaria, ¿sí? Que se fundamentan en el análisis de obras literarias desde un marco teórico bien definido. Todo esto que circuló en el seminario permitió pensar en organizar todos los trabajos de los estudiantes en una revista literaria que entramar cada uno de los artículos de manera coherente y cohesiva. Entonces el estudiante se vuelve protagonista, capaz de tomar decisiones retóricas que implican el dominio metalingüístico y metacognitivo de sus propias producciones. Y el docente, en esta situación, tiene que destinar tiempo didáctico para la retroalimentación formativa, la enseñanza situada y una permanente heterorregulación en perspectiva de una creciente autonomía por parte del estudiante. Otro de los desafíos que implicó esta producción es poder entrecruzar los alcances y dimensiones de la alfabetización académica con lo que implica la alfabetización digital, en vistas a su circulación, la circulación de la revista en los entornos digitales. Y esto implicó pensar una nueva conciencia de la escritura y su carácter epistémico, que entra en otros lenguajes que permiten socializar también el conocimiento, como la imagen, el audio, ¿sí? Y entonces fue un gran desafío que dio sus frutos y es lo que ustedes pueden ver a través del link. María Agostina compartirá con ustedes cómo fue el proceso de producción. Buenas tardes a todos. Yo les voy a contar entonces cómo fue el proceso. Lo voy a dividir en 4 aspectos principales para ir más rápido. En primer lugar, nos centramos en las prácticas de lectura y de escritura. A lo largo del año, en el seminario, nosotros fuimos leyendo textos de literatura infantil y juvenil, textos académicos, y cada propuesta de lectura implicaba la realización de consignas de escritura que fueron variando y se fueron complejizando a lo largo del año. Una vez que decidimos armar la revista y que ya teníamos un corpus textual y distintas producciones, vino la etapa de organización y diagramación. Todos los textos los comenzamos a organizar y a dividir en base a las temáticas en secciones y también tuvimos que tener en cuenta las partes propias de una revista, el nombre, el logo, un editorial, entre otros aspectos. Y después también nosotras trabajamos con la tecnología que potenció nuestro trabajo y nos sirvió de soporte para todos los textos y nos dio herramientas para el diseño y también para incorporar distintas producciones a nuestra revista. Nuestra revista tiene enlaces, hipervínculos, códigos QR que permiten que el lector pueda armar su propio recorrido de lectura y elegir entonces en qué aspectos quiere profundizar. Y bueno, después también vino la etapa de socialización, la compartimos en nuestro instituto, tuvimos oportunidad de difundirlo en redes y también gracias a las gestiones del instituto en un canal local y bueno, ya casi pasó un año y la verdad que estamos contentas con el resultado. Y bueno, encuestamos a algunas personas que leyeron la revista y todos los encuestados están de acuerdo en que la revista puede servir como un material de referencia y de estudio para el nivel secundario y el nivel terciario y superior también. Bueno, muchas gracias y esperamos las consultas después. Muchas gracias a ustedes dos, chicas. Vamos a tener consultas, sí, al final y abrimos un debate, así que muchísimas gracias. Vamos a seguir con Carmen Burgos y Glenda González con acción creativa para la operación didáctica. Cuando quieran, bienvenidas. Hola, ¿me ¿Cómo veo? estás? Sí, te ves bien y te escucho. Ah, ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y para comenzar a hacer lo más rápido posible. Como ustedes bien escucharon el título de la ponencia
acción creativa para la operación didáctica. Esta categoría analítica, acción creativa, viene de una data de investigación como del 2015 en adelante y emerge de una teoría sociológica. En el fondo es para situar a la creatividad en el aula, pero estudiado como con un atributo social, digamos, no solamente en la particularidad didáctica de la misma. A partir de esta investigación que se obtuvo como resultado el esquema comprensivo de la acción didáctica, donde influyeron un montón de variables, se decide someter esta categoría a una profundización más concreta y llevarla a la estructura, digamos, procesual práctica del currículum en el aula. Y para ello se establece otra investigación que duró alrededor de 2 años y se realizó en el eje de práctica de la Universidad de Atacama de Chile con las profesoras de práctica para poder identificar qué elementos provocan esta transposición didáctica desde la acción, desde la intención y poder obtener lo que era la operación didáctica, que en el fondo es ese espacio intersubjetivo entre lo que uno entiende como conceptual o lo que quiera enseñar y lo que se va a plasmar, digamos, en forma pragmática ahí en el aula. Entonces, a partir de ello, se obtuvieron algunos resultados, algunas ponencias, artículos que también lo pueden leer, después se los puedo compartir, que se llama Operación Didáctica claramente, y otros eventos más. Pero lo interesante de esto es destacar que la operación didáctica tiene como insumo preponderante y relevante la experiencia subjetiva del docente, por tanto, a veces no es tan importante que docentes manejen quizás tanta teoría epistemológica, etcétera, porque la operatividad de la creatividad está dada por la experiencia más que nada. Ya eso por lo menos es lo que hemos llegado a concluir, sin detrimento de lo teórico. Ya ahora Glenda les va a comentar cuando realizamos un taller para específicamente ver cómo se podía implementar esta categoría analítica del currículum en lo práctico. Glenda, ¿está ahí? Sí, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No te vemos, pero te escuchamos. Ahí te vemos. Ah, perfecto. Gracias, Carmen. Gracias. Muy buenas tardes. Un placer estar en este congreso. De verdad que es un desafío también para poder mostrar nuestro trabajo, que agradezco a la doctora Carmen su invitación. Bien, comentarles que nosotros dentro de los procesos de actualización e innovación curricular de la universidad se decide directamente desde el modelo educativo, el plan de desarrollo estratégico, desarrollar un enfoque en competencias. Entonces, en ese contexto es que las mallas se diseñan en ejes de formación. Y en este eje que tenemos de formación disciplinar, optativa, práctica, electiva, se focaliza, ¿cierto?, nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque como bien nos decía nuestra doctora, es donde el estudiante instala la experiencia del aula, de la clase, lo teórico, lo conceptual, pero cómo lo lleva a la práctica en un contexto donde los estudiantes en nuestro país, en la formación de los estudiantes se desarrolla vía estándares, tanto pedagógicos como disciplinares. Entonces, el desafío de la propuesta fue cómo nosotros instalamos estos estándares y podemos, ¿cierto?, recoger in situ de la práctica propia del estudiante para retroalimentar, ¿cierto?, esto que nos dice nuestra doctora, que es cómo de la experiencia ganada en lo práctico, ¿cierto?, se van mejorando, se van potenciando estos saberes de los estudiantes. Nosotros desarrollamos un par de talleres con los encargados de práctica de las 4 pedagogías de la facultad y además trabajamos con la doctora de la UNAM, que nos ayudó fuertemente en entender, ¿cierto?, esta propuesta que nos hace la doctora, de tal manera, ¿cierto?, de sacar el máximo provecho de lo que significan las prácticas en el proceso de desarrollo de formación de un docente. No sé si alguien... Estás bien con el tiempo. Muchísimas gracias a las dos. Ya saben que, bueno, si tienen alguna consulta pueden ir dejándola en el chat todos los participantes para que al final podamos abrir el debate. Muchas gracias.
Gracias. Vamos a continuar con Thais de Souza y luego se va a preparar Paola Elizabeth Guama Enríquez y Ximena Ordóñez Lupam. Hola Thais, ¿me escuchás? ¿Me ves? Sim, sim. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thaís. Eu sou professora do curso de Design daqui da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, a unidade UBA. E eu vou trabalhar o design e percepção, os desafios sensoriais de estímulo ao consumo na pandemia. Na verdade, surgiu da ideia da minha disciplina mesmo, percepção, trabalho com 5 sentidos, tentando desenvolver com os meninos a necessidade de buscar o consumidor, no caso do design. E nesse momento de pandemia, eles têm necessidade, dentro das metodologias deles, de estarem nos locais, observando, estudando o consumidor. E aí não tinha como fazer isso. E na tela, observando como eles trabalham, como eles funcionam, o simples ato de comer, de se alimentar, de dormir. E isso ficou impossível durante a pandemia. Então, eu coloquei que as marcas e os produtos utilizam estímulos com base nos 5 sentidos para incentivar o usuário a consumir objetos e serviços. Quais seriam, então, essas necessidades momentâneas do consumidor? E como que o designer, né, poderia contribuir nesse sentido para tentar amenizar e solucionar alguns problemas que surgiram com essa pandemia, com esse isolamento social. E aí a proposta foi promover uma reflexão sobre o papel do design e a relação com o consumidor nesse período, levando em consideração o processo de mudança de percepção do usuário, né? Há muito tempo que nós compramos pela internet, mas agora nós somos obrigados a comprar pela internet, a consumir quase tudo pela internet. Como vamos fazer isso? E a gente começou a investigar novas metodologias, novas ferramentas de design que poderiam ser utilizadas nesse momento, trabalhando um pouco relacionado com o marketing digital, o design gráfico, que foi uma das ferramentas que a gente teve que trabalhar mais agora especificamente, a utilização de cor, porque o cheiro, o aroma, a gente já não pode mais ver nas vitrines, ter acesso. Então, como que a gente ia fazer para chegar nesses produtos e estimular? Então, um trabalho em conjunto com o marketing, com a comunicação e com o design gráfico, né? Aí eu coloquei assim, que seria o entendimento desse contexto de crise e descobrir oportunidades, mesmo diante de um cenário que não é promissor para o design, né? O design entraria descobrindo essas necessidades. Por exemplo, no caso do idoso, a gente descobriu um problema sério do acesso ao idoso com novas tecnologias, né? Está isolado dentro de casa, sem ter como ter acesso a compras pelo celular, essa vida do consumidor. A gente teve uma atividade assim, né? E várias outras. A questão da sustentabilidade também, objetos que podem durar mais nesse período, pensar mais como responsabilidade do designer, né, na sustentabilidade, a preocupação com a vida útil dos objetos, o descarte, atitudes que em qualquer situação poderiam solucionar, né? E aí tem uma série de atividades que, durante as perguntas, se surgir alguma dúvida, eu vou respondendo para vocês, tá? Obrigada. Muy obrigado, Thais. Como ella bien dijo, si tienen dudas, lo dejan en el chat y al final vamos a abrir debate para estar con esas preguntas. Vamos a continuar con Liliana Lisa Gute, Gloria Fabiana Ríos y Carla Patricia Sánchez, y luego se va a preparar Gabriel Fernando Juani. A partir de ahora, ya si quieren comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, soy Liliana. Yo voy a exponer para poder mejorar el tiempo, así que, bueno, somos docentes de un instituto privado de la ciudad de Gualeguaychú. Yo soy Liliana y mis compañeras Carla y Fabiana. Bueno, Egiptolandia, trabajo cooperativo y proyectos interdisciplinarios en la escuela secundaria, es un proyecto que surgió de cuestionarnos como docentes el desafío actual de la educación, es decir, encontrar una modalidad de trabajo que los alumnos pongan en práctica
estamos convencidas que la clave es el aprendizaje basado en proyectos. Es importante aclarar que esta modalidad de trabajo no está descontextualizada del currículum, más tiene una intencionalidad pedagógica en términos de la enseñanza. El trabajo por proyectos no hace foco en la repetición, sino que promueve la construcción de saberes que son complejos en torno a más de una disciplina, en la que los estudiantes piensan y hacen a la vez. También realizar un trabajo por proyecto. Liliana, no sé si me escuchas. Sí. Se está cortando mucho. Te escucho. Se corta mucho y tenés muy baja la señal. Ah, bueno. Quizás hablando más despacio. A ver, bueno. A ver que voy a probar retirar el auricular. A ver si se escucha mejor. A ver ahí. Yo te escucho bien por el momento. Perfecto. Bueno, les decía que realizar un trabajo de proyecto entre pares, aplicando técnicas de trabajo cooperativo que involucran como el autoconocimiento, el pensamiento crítico, la comunicación. Desde hace varios años, las áreas de lengua, matemática e historia tomamos en nuestro instituto de la ciudad de Gualeguaychú, Instituto Malvinas Seguí de Clavarino, esta modalidad de trabajo cooperativo y logramos que los juegos, infografías, que tocaran diferentes temáticas relacionadas. De ahí viene el nombre de Egiptolandia. El trabajo se llevó a cabo en los horarios de Liliana, no, se está cortando mucho. Sí. ¿Se corta? Sí, no sé si alguna de tus compañeras quiere continuar. Sí, continuamos. Listo. Perdón, disculpen. No, no hay problema, el tiempo, no se preocupen que ahí corté y vuelve a comenzar. Ahí, Carla, me parece que tenés mejor señal. A ver, retomo a partir de lo que dijo Liliana en relación al trabajo operativo que se llevó a cabo en la institución Instituto Malvinas de Clavarina de la ciudad de Gualeguaychú. La metodología definida que apela al trabajo en equipos cooperativos, quienes resuelven diferentes desafíos, comparten y toman decisiones sobre las estrategias, procedimientos y fundamentaciones necesarias con el propósito de socializarlos con el resto de la clase. De este modo, las docentes, con mínimas explicaciones y buenas intervenciones en los momentos de las cosas en común, favorecen y problematizan el conocimiento en cuestión con el fin de avanzar hacia la construcción de nuevos saberes. Se presentó a cada grupo un conjunto de desafíos y problemas que implicaron movilizar la búsqueda, debatir posibles procedimientos, revisar conceptos, valorar las herramientas disponibles de resolución y la necesidad de otros conocimientos. Dentro de los desafíos que se pusieron en práctica fue la ubicación geográfica en un mapa, debieron ubicar los ríos de la Mesopotamia asiática, el río Nilo, Egipto, y trazar un posible camino a seguir. Sopa de letra que contenía 10 palabras relacionadas con Egipto y los distintos aspectos estudiados. Descifrando un código, el objetivo era armar una frase significativa sobre el río Nilo a partir de distintos símbolos dados. Cada símbolo formaba una frase. Armar un texto, se les dio distintos pedazos de textos para que ellos pudieran comparar el Egipto actual con el antiguo y armar un ordenado y coherente. Susurradores, a través de un tubo de cartón o de plástico de 1 metro de largo aproximadamente, debían transmitir frases o palabras, para lo cual necesitaban una hoja con virome para poder elaborar la respuesta, análisis de textos, donde ellos tenían que representar a través de un dibujo lo que comprendían mediante la lectura del texto sugerido, contar una historia donde se le entregó a cada grupo imágenes con el inicio de una historia y ellos debían inventarla para luego socializarla con el resto de compañeros. Enigmas matemáticos, se les reparte un enigma donde debían resolver aplicando distintos conocimientos matemáticos. Infografías, a través de un corte de papel, sobre distintas temáticas asignadas, donde se relacionaban aspectos de la civilización egipcia. Luego también se produjo la socialización de producciones. Por último, el recreo cerebral, lo que permitió descontracturar, generando una actividad que implicara movimiento y distracción. Los alumnos en un primer momento escucharon la canción Cleopatra, La Reina del Nilo, de Fabiana Cantilo, y luego
unos minutos posteriores se les dio la posibilidad de que realizaran una coreografía. El proyecto culmina a partir de las representaciones que los alumnos realizaron en una muestra de áreas, como cierre de la actividad que implicó actuación, vestuario, maquillaje, utilería, entre otros. De esta manera se logró evaluar todo el recorrido realizado y los logros alcanzados por los estudiantes, tanto a nivel conceptual como actitudinal, de una manera totalmente creativa. Muchas veces se cree que trabajar por proyectos significa forzar contenidos. Nosotros tomamos esta decisión de que lo realizamos por mutuo propio, por el solo hecho de encontrar mejores caminos en la tarea de enseñar. Y también porque el proyecto tiene una intención pedagógica clara en la que les damos un nuevo sentido a los contenidos del currículum que habitualmente se desarrollan por separado en cada una de las disciplinas, sino más bien buscamos integrarlos de una manera que sea cooperativa y constructiva por parte de los alumnos. Compartimos en el chat el enlace de la producción alcanzada por los alumnos. Muy bien, muchísimas gracias Liliana, Gloria y Carla. Déjanos compartido todo lo que gustes en el chat y tengan en cuenta que pueden hacer preguntas. Vamos a continuar ahora con Gabriel Fernando Juani con la ponencia Jugar en la escuela secundaria, desafíos para fortalecer aprendizajes interdisciplinarios, y se puede preparar Guillermo Novelli para continuar. Sí, hola, buenas tardes. Vamos a compartir esto y también va a exponer Silvia Torres Luyo. Lo que traemos para hoy es una propuesta que recupera una práctica de extensión de educación experiencial. Nosotros somos licenciados en Diseño de la Comunicación Visual, docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe. Este proyecto surge de la interrelación de distintas cátedras de las unidades académicas de nuestra universidad y en conjunto con 2 escuelas de enseñanza media. Dentro de las cátedras están la Cátedra de Didáctica General, un seminario de Didáctica de la Matemática, el Taller de Diseño Gráfico 3, que es al cual nosotros pertenecemos, y una Cátedra de Química General, con 2 escuelas, la Escuela Juana Zurduy y la Escuela de Enseñanza Media Domingo Silva, repito, todos de la ciudad de Santa Fe. El objetivo de esta experiencia se plantea como una instancia concreta de potenciar y articular trayectorias de trabajo que se vienen desarrollando en distintas instituciones educativas que habiliten el diálogo o que posibiliten, digamos, una relación entre disciplinas y articulen, y acá es el punto concreto, la relación juego-conocimiento, es decir, buscar o indagar en estrategias lúdicas que se apliquen en la enseñanza media. A continuación, Silvia les contará un poco de lo que se hizo hasta el momento y de lo que se está pensado hacerse a futuro. Silvia, por favor, activa el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, dentro de las diferentes disciplinas, en particular desde el área de diseño, nosotros desarrollamos con nuestros alumnos un PDF interactivo en vinculación con el Museo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral aquí en Santa Fe, para diferentes de la zona, como la Federación de Cine, aquí en Santa Fe, y cuestiones históricas acerca de la llegada de los inmigrantes. Empezaron a desarrollar otros dispositivos lúdicos desde otras áreas, como por ejemplo la tabla periódica con realidad aumentada en una escala grande, que ahora estamos pasando a naipes, y otro tipo de cartas con funciones matemáticas, además de todos los trabajos de relevamiento y análisis sobre estrategias lúdico-didácticas. Todo esto lo estamos desarrollando desde las diferentes áreas y la idea es, dada la imposibilidad de ir a las escuelas y trabajar concretamente con
las maestras, las diferentes áreas específicas, de generar un dispositivo lúdico didáctico integral que pueda nuclear las diferentes áreas. Esto lo estamos pensando desde los diferentes equipos en una instancia lúdica que sea viable en la situación que se presentan hoy los alumnos y los docentes de las escuelas. Dependiendo de la escuela, y estamos, por ejemplo, tratando de ver cómo redirigimos, reformulamos el presupuesto a las diferentes instancias, a quizás darle datos para los teléfonos de los alumnos de las escuelas, para que puedan participar de las actividades y de este modo plantear una instancia lúdica con estos naipes. Queríamos llegar a la escuela, más la posibilidad del uso del teléfono. Además, estamos pensando en dispositivo como posibilidad para que pueda ser implementado en otros años, en sí en un contexto real. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a continuar con Guillermo Novelli. Gracias a ustedes. Gracias. De nada. Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, a ver, ahí estoy. A ver ahora. Muy bien. ¿Tenés el micrófono activado? En el caso de que quieras, podés activar la cámara, si no, con el micrófono está bien. A ver. Cuando quieras, puedes comenzar. Perfecto, ahí estamos. Bien, buenas Buenísimo. tardes a todos. Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Novelli, yo soy profe docente de formación docente, soy formador de formadores, por decirlo de alguna forma, en varias instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, públicas, y un poco la experiencia que vengo a contar tiene que ver con una articulación que se dio en algunos espacios de trabajo hace unos años. La idea de la presentación en realidad tenía más que ver con lo performático, con un formato, un dispositivo más de taller, pero bueno, estamos a 2020 y es lo que tenemos disponible, el formato disponible, así que va a ser más un relato de esa experiencia. En principio, medios primarios es una articulación entre arte sonoro y ciencias naturales o enseñanza de las ciencias naturales, y esto surge a partir de algunas demandas y algunas los talleres de música en estos lados de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Estas demandas, estas necesidades tenían que ver con problemas de escucha, problemas de escucha que aparecían en las experiencias prácticas, observaciones, pero sobre todo en las prácticas docentes, problemas de escucha que aparecían en algunos estudiantes que ya estaban ejerciendo la docencia en el ámbito privado y que traían al taller como esa problemática, ¿no? La escucha hacia el docente en el aula, en aulas de educación primaria, la escucha entre pares, momentos en instituciones áulicas. Entonces, empezamos primero a trabajar un poco con el objetivo de activar un poco la escucha primero en los grupos, en los talleres, trabajar con algunos ejercicios que tienen como finalidad precisamente esto, activar la escucha. Trabajamos con un texto que tiene ya unos años, pero que me parece muy actual y que es Hacia una educación sonora, de Ronnie Schaffer. Trabajamos con ejercicios, con algunos ejercicios de ese texto, ejercicios grupales que tienen que ver con dislocar esa escucha, con
sacarla un poco de contexto y de lugar, con escuchar cosas que están en nuestro alrededor, con reflexionar sobre ese sonoro y ese entorno sonoro que nos rodea. Y en un momento se planteó, o yo planteé la necesidad o la posibilidad de ir un poco más allá y presenté un dispositivo que eso tenía un poco que ver con la cuestión performática del taller. Es un dispositivo, son unos micrófonos piezoeléctricos, acá tengo uno brevemente, y que son dispositivos que lo que permiten precisamente es escuchar absolutamente todo. Podemos escuchar nuestro ritmo cardíaco, podemos escuchar el roce de una tela, podemos escuchar pequeños sonidos que no están habitualmente en nuestro rango de escucha. Y eso abrió un poco y disparó otras y nuevas escuchas, ¿no? Hicimos un taller donde construimos estos micrófonos, exploramos y trabajamos con estos micrófonos en forma grupal, abriendo espacios de investigación sonora. Esto lo hicimos con varios grupos y en un momento uno de esos grupos, algunos estudiantes de uno de esos grupos, planteó de hacer una articulación en nivel primario, incorporando este material, incorporando este recurso para trabajar en cruce con ciencias naturales. Eso, digamos, fue un disparador que tiene, estamos muy mal de tiempo, perdón. Eso es un poco la idea general. Me quedé muy corto con el tiempo, disculpen. Un poco la idea general y un poco la idea que me interesa trabajar y pensar es esto de que los que articulan en realidad son los estudiantes, más allá de y disponemos de para que la educación sea posible. En este caso, los que hicieron posible eso fueron algunos estudiantes, en este caso, de algunos de esos talleres que llevaron adelante estos lenguajes, que no fue fácil, no fue nada sencillo, pero que, digamos, tuvo en muchos aspectos porque se trabajó. Hola, hola. Hola, Guillermo. Sí, Te escuchamos bastante entrecortado. ¿Te quedan unos segundos más? Bueno, disculpen, sí. es tema conexión. A ver. Decía que, como para cerrar, este proceso, este proyecto de articulación que se dio en nivel primario tuvo que ver entonces con la construcción de estos micrófonos, con la utilización y la exploración sonora y fundamentalmente con articular con contenidos de segundo ciclo, donde el sonido, los materiales del sonido están presentes como tema en un momento de la cruzada. Y fueron experiencias interesantes. Digo que hay muchísima tela para cortar y no da el tiempo ahora para hablar de qué manera el diseño curricular en educación primaria o qué prioriza el diseño curricular en educación primaria y qué plantea o qué abre o qué caminos y qué miradas pueden abrir a partir de la utilización de estos micrófonos. Hay ahí como una tensión y un desafío, ¿no? Que tiene que ver con esto, con
con un diseño que prioriza sobre todo el tema de alturas, cuando hablamos de sonido, y cuando hablamos de estos micrófonos y de esta posibilidad y de esta escucha, digamos, ampliada y expandida, hablamos de muchos otros aspectos del sonido que quedan afuera en un punto. El desafío un poco también era ese, bueno, ¿cómo hacemos para ir un poco más allá del diseño, de lo que el diseño pide, y cómo incorporamos esos otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con la altura? Muchas veces, de hecho, lo que menos nos interesa es ese aspecto. Me excedí, perdón. Voy a dejar un link nada más con algunos registros en el chat Muy bien, y Guillermo. gracias. Igualmente, al final pueden agregar alguna conclusión más o alguna reflexión personal, así que no te preocupes que podés volver a continuar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con Estefanía. Estefanía, cuando quieras habilitar el micrófono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Te vamos escuchando, cualquier cosa te avisamos. Perfecto, bien. Tuve problemas con cortes de luz, disculpen. Bueno, la temática y gracias por la invitación, la temática mía tiene que ver con ciertos análisis que he venido haciendo este año debido a la pandemia. La materia que estoy dando en la universidad, que se llama gramática inglesa, ha tenido que cambiar completamente la modalidad y nunca pudimos tener encuentros presenciales. La materia se dictaba de manera o con acompañamiento en un aula de Moodle para actividades prácticas. La materia es teórico y práctica. Se dicta en el grado de la carrera de profesores, traductores y licenciados de inglés. Y cuando se nos sugirió que empezáramos a tener un encuentro virtual a través de videoconferencias por Meet y a empezar a trabajar en el aula Moodle, yo supuse que en ese momento, como teníamos bastante avanzado el trabajo del aula de acompañamiento, no iba a ser tal el desafío que se iba a plantear, por lo menos en ese aspecto. Y pensé que en el caso de las videoconferencias, iba a ser como trasladar lo que uno hacía en el aula a un encuentro virtual donde iba a tener los alumnos, en vez de cara a cara, lo iba a ver en las cámaras. La realidad fue que no fue con eso con lo que me fui encontrando. Hice suposiciones sobre lo que era una videoconferencia, que después cuando empecé a leer a distintos autores, eso no fue exactamente, digamos, lo que inicialmente yo supuse, que era trasladar mi actividad en un aula a dictar clases a través de un Google Meet o un Zoom. No fue exactamente lo mismo. Una, porque tenía la dificultad que los alumnos se mantuvieran conectados con las cámaras y era muy difícil saber si estaban interactuando o no. Y una de las cuestiones que plantean las personas que trabajan con videoconferencias es que es necesario que estas actividades o lo que sea encuentros online permitan que los participantes generen una interactividad con los participantes. Yo me preguntaba cómo se podía hacer esa interacción con los participantes cuando uno los llamaba y no contestaban. Entonces empecé a buscar recursos como actividades que le llamamos de warming up o de cierre, o en el medio de la clase para, después de alguna presentación teórica, ver si se entendía algo o si se entendía lo que es presentado, y encontré alguna nube de palabras que se ponía para interactuar y ellos mencionaran algún concepto que les quedó grabado, o usar pizarras interactivas donde ellos podían manejar de alguna manera lo que se había venido discutiendo. Si bien es cierto que no se pudo dejar de hacer central, o sea, no pudimos evitar que la enseñanza en estas videoconferencias sea más centrada en el docente que en el alumno, con el tiempo también nos fuimos dando cuenta que por qué había que darle tanta teoría si se podía complementar con algunas presentaciones video en el aula de Moodle.
y hacer que algunas de las actividades prácticas que estaban pensadas en el aula Moodle, llevarlas a los encuentros online para que esa interactividad que se planteaban los autores se pudiera dar a través de las resoluciones que hacían los alumnos, lo que compartían los compañeros y las devoluciones que le íbamos haciendo los docentes. Una cuestión que por ahí en las primeras clases no se había tenido en cuenta. Y en cuanto a el aula de transformarse en algo adicional de práctica, a algo casi central para el desarrollo de la clase, en mi presentación, digamos en el abstract que yo había puesto era, no se puede planificar, cambiar todo cuando, o mejor dicho, nosotros teníamos algo planificado y acá había que cambiar básicamente todo el diseño del aula para que fuera efectivo el desarrollo de la materia en estos términos. Entonces, una de las cosas que nos empezaron a señalar desde el área de tecnología de la universidad era cambiemos el diseño. No podía ser un listado de actividades que nos supieran los alumnos dónde empezaba, dónde terminaba, cuál era la teoría, cuál era la práctica, cuándo se tenía que resolver, cuándo no. Entonces empezamos a crear viñetas y títulos para cada sección. La parte de teoría se empezó a compartir con el material de cátedra y algunos pequeños videos complementarios donde se les iba explicando con el soporte del manual las cuestiones que hubiéramos desarrollado si hubiéramos estado en la presencialidad. Y en las cuestiones prácticas también hubo que hacer una reformulación, porque cuando era acompañamiento era para reforzar cuestiones que se discutían en clase y eso tenía que estar plasmado también en el aula virtual. Entonces hubo que hacer cambios como, por ejemplo, crear foros, hacer actividades que fueran colaborativas, no solo actividades que fueran de autocorrección. Y en el caso de las actividades de corrección, nos resultó bastante útil darle feedback que fuera con audio, que fuera apuntado más a señalarle qué cosas tendrían que tener en cuenta, a darle lo que le llamamos en inglés encouragement, algún tipo de aliciente cuando lo hacían bien, y también moderar la cantidad de actividades, es decir, actividades obligatorias para el desarrollo de las competencias en la materia y actividades adicionales que ellos eligieran el recorrido que iban a hacer de acuerdo a las necesidades que iban encontrando o dificultades que iban encontrando. Y cada 3 guías poner una autoevaluación integradora para que ellos puedan monitorearse en qué estaban teniendo dificultades o no, que también nos permitía a nosotros darles algún tipo de orientación o feedback en su desempeño, ya que una de las quejas que tenían era que se sentían solos, abandonados y que muchas veces no sabían para dónde seguir, que se encontraba con un bloque de actividades demasiado abrumador y que sabía que lo tenían que resolver, en qué tiempo lo tenían que resolver, pero sentía que no lo podían hacer y sentían que lo mejor era abandonar la materia y esa no era la intención que teníamos. El problema que tenemos con Moodle es que están bastante limitadas las actividades que se plantean ahí, entonces tuvimos que dar algún giro de otras, incluir actividades de otros sitios para que sea un poco más dinámica la visualización de las actividades, para que pudieran no solo tener verdadero o falso, unir con close test o las 5 actividades que se plantean, sino un poco más de variedad. Y eso también ha ayudado a que los alumnos no se sientan con esta idea de tengo que hacerlo, cuando termine esto, no veo la hora de que se termine el cronograma del listado de actividades. Y no sé si estoy con el tiempo o me queda un poco más. Queda apenitas. Ah, bien. Mi sugerencia es que, si bien como yo decía en la presentación, o sea, inicialmente es muy difícil cuando a nosotros se nos dice que tenemos que cambiar todo de golpe, hacer una planificación consciente, cuando lo tengamos que hacer, es muy importante tener en cuenta, si bien los tiempos, los plazos, variedad, también preguntarle al alumno cómo se va sintiendo, porque podemos cambiar nuestro recorrido y necesitamos contemplarlo a los alumnos en esto, si no ellos se van a sentir frustrados en su proceso de aprendizaje. Gracias.
Muchísimas gracias, Estefanía. Súper interesante lo que nos estás contando y cuánta realidad, cuánta verdad. Vamos a comenzar con el espacio de debate. Si tienen consultas, pueden levantar la mano, es una opción que tienen debajo en los comandos, o pueden también escribirlas en el chat. Vamos a darle la palabra a Glenda. Muy buenas tardes, de verdad que un gusto escuchar a todos. Es una motivación muy grande y me encantó el trabajo de Estefanía Tomasini, que tiene que ver con su cátedra en inglés y de verdad que es muy parecido a lo que nosotros estamos trabajando en nuestra universidad acá en Atacama. También tenemos la cátedra en el departamento de inglés y la otra tiene que ver con cuando ella habla de modificar, ¿cierto?, su programa, incluso las competencias. Me parece que logré escuchar sus resultados de aprendizaje, más bien dicho, en los tiempos que significa trabajar en pandemia. ¿Cuáles son los criterios que consideraron o consideró para poder hacer ajuste a los tiempos? Que están trabajando con sistemas de crédito transferibles, ¿cómo lo hicieron? Eso. Estefanía, ¿estás por ahí? Sí. Ahí te escuchamos. En realidad, una de las cosas que tuvimos que decidir fue acortar el programa. Eso fue una sugerencia de la decana de decir, lamentablemente es un año difícil y no podemos esperar tener el mismo resultado que lo hubiéramos tenido si hubiera sido presencial. Eso fue lo primero que tuvimos que decidir. Aún así, el contenido era mucho. Entonces, también lo que tuvimos que decidir es cuánto se planteaba para qué semana y cuánta teoría y cuánta práctica. ¿Qué práctica se consideraba esencial? Digo, de la ejercitación. En el caso de gramática, la íbamos a considerar esencial por motivos de reforzar la estructura que se estaba viendo, de generar aspectos cooperativos con el compañero y de generar reflexiones sobre los aspectos gramaticales. Y las otras actividades que, si bien contribuyen, se las dejamos a la libertad del alumno en el aula virtual para que ellos decidieran en qué ritmo, si hacían todas o qué parte hacían de acuerdo a su propia evaluación. Las competencias siguieron siendo las mismas que se plantearon originalmente en la materia, lo que sí el programa se tuvo que acortar y también se reevaluó a medida que íbamos avanzando de acuerdo a las experiencias que iban teniendo los alumnos. Una de las cosas que a mí particularmente me resultó fue reevaluar lo que llamábamos nosotros online sessions, las sesiones que teníamos por Google Meet. Al principio era el docente o el docente asistente hablando y yo creo que del otro lado no sé si había un 20 o 30% que escuchaba y que después pedía la grabación de la clase. Cuando esto empezó a ser más interactivo, donde los alumnos tenían que participar a través de lo que habían realizado o estas actividades interactivas, empezó a funcionar de una manera distinta y también el proceso de aprendizaje que íbamos viendo se fue notando de otra manera. No sentíamos que los alumnos eran pasivos, sino eran más activos. No sé si pude contestar la consulta que habían hecho. Excelente, excelente, Estefanía, de verdad me encantó tu ponencia, gracias por tu experiencia y quisiera un poquito más, en algún momento si me puedo contactar contigo para podernos en contacto con mi facultad, yo trabajo en la Facultad de Humanidades y está el Departamento de Inglés y es tan enriquecedor escucharte y poder compartir que de verdad te felicito, gracias. Muchísimas gracias, yo voy a escribir mi mail ahí si me quiere escribir. Ya pues. Perfecto. Muchísimas gracias a las dos, muy interesante la pregunta de Glenda para Estefanía. Tenemos otra pregunta en el chat, nos dicen Lorena, que le interesó muchísimo el trabajo de la revista infantil de María Agostina, y la pregunta es si le costó mucho que la editorial les reconociera el trabajo, si tuvieron que pedir permisos, ya que ella está en un proyecto parecido desde Rosario, que obviamente es muy difícil desde donde ella está. ¿Podemos habilitar a María Agostina?
para contestarle la pregunta a Lorena. ¿Escucha? Hola María Agostina, ¿te escuchamos? Bien. En realidad nosotras no trabajamos con ninguna editorial. Fue un trabajo nuestro de la materia entre la docente y yo. Sí, realizamos copias de la revista impresa, pero todo a través nuestro, digamos, no trabajamos con un tercero. Sí utilizamos las licencias, que por ahí Rocío me puede ayudar en esta parte de la respuesta, las licencias creativas, sí. No sé si vos querías decir algo sobre eso. No, que fue un trabajo, sí, fue un trabajo artesanal, gestionado desde el diseño, la organización de los artículos, la planificación de todo el recorrido de la revista. Es un trabajo de decisión dentro de la cátedra. No tuvimos sponsor ni gente, digamos, que aportara al diseño ni a la diagramación de la revista. Es todo un trabajo de decisión artesanal que se fue llevando al mismo tiempo que se fueron elaborando los artículos que allí aparecen. O sea, hay mucho de autogestión, por eso valoramos y queremos mucho este trabajo, porque lo hicimos desde cero. Todo es de autoría y de autoría propia, y bueno, lo socializamos dentro de los marcos de la gratuidad, ¿sí? Porque creemos que tiene un gran potencial la revista y que puede ser un aporte significativo para la comunidad. Así que bueno, esperamos haber podido responder la consulta. Muchas gracias. Sí, Lorena preguntaba acerca de si nos explican un poco más acerca de las licencias creativas, que cómo sería eso. Son licencias gratuitas, ¿sí?, que nos permiten a nosotros socializar el material, que ese material se pueda utilizar, se pueda reproducir, pero nosotros no tenemos que pagar por esas licencias. De alguna manera resguardamos el derecho de autor, que es lo que nos interesa, porque bueno, es una producción intelectual genuina, y si bien queremos compartirla con la comunidad y nos parece interesante que circule y que sea un material de estudio y un material que se pueda utilizar sobre todo en el contexto de la formación docente de nivel inicial, de nivel primario, también es importante que respeten, ¿no es cierto?, la autoría intelectual de cada uno de los artículos que allí aparecen. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a las dos. Lorena, igualmente tenés el micrófono habilitado. Ok, no quiero hablar. Muchas gracias a las dos, realmente súper interesante, y muchas veces está bueno saber esto de cómo comenzar un proyecto cuando estás arrancando, y justamente son los primeros pasos y los que más cuestan dar. Lorena, tenés la mano levantada. Sí, hola, discúlpame. No pasa Yo nada. pregunto, estoy muy curiosa porque estoy en un proyecto que no tiene que ver con una revista, pero sí se va a publicar un pequeño librito y varias cosas. Entonces, acá en Rosario nosotros no tenemos la amplitud que tienen Buenos Aires con respecto a todas esas cosas. Ella dijo que tenía que pedir una licencia de creatividad, ¿era? No me acuerdo ahora. Lorena, si querés te puedo responder. Creative o Commons. Ahí puse un link en el chat que te puede servir para orientarte. Te cuento que nosotros no estamos en Capital, estamos en Gualeguaychú, que es una ciudad mucho más chica que Rosario, y desde el profesorado hicimos la gestión para trabajarlo al interior de la cátedra. O sea que te animo a que investigues las licencias y que se animen a publicar y a socializar, porque Internet se ha vuelto una plataforma estable, es una biblioteca a la que circula mucha información, y cuando uno produce, el alumno protagonista produce un material que es de calidad, tenemos las herramientas sin demasiado costo para poder compartirla y hacerla llegar a través de los entornos digitales, ¿no es cierto?, a otros lugares, que es una posibilidad que antes no teníamos. Así que yo te animo a que lo puedas hacer, porque
no se necesita demasiado, solamente investigar un poco y saber de qué se trata. Así que te animo a que lo hagas. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante lo tuyo. Gracias. Saludos. Cariños. Muchas gracias a las dos. Tenemos una pregunta para María Agostina y para Rocío nuevamente, y es, ¿cuál fue la percepción, ¿no?, acerca de esta revista por parte de los chicos y de las chicas? ¿Cuál es el feedback que reciben tanto los niños como los padres? Bueno, la revista, Agostina, si querés comento, en primer lugar circuló a nivel de un instituto de formación docente, que es desde donde nosotros pertenecemos, y después gracias a docentes que son parte de la casa de estudios, llegó a distintos ámbitos, ¿sí? Básicamente la revista, si bien tiene material de lectura literaria infantil, está pensado como un recurso, un material pedagógico interesante para las profesionales de la educación, es decir, para la maestra, para el docente, formador, ¿sí?, de docentes, porque tiene un marco teórico interesante, sugerencias de lecturas, itinerarios, un análisis crítico de algunos materiales, de algunos textos literarios, y a su vez tiene recursos que son hipermediales e hipertextuales que habilitan por ahí un vínculo interesante con los adolescentes. No sé, Agostina, si querés compartir la experiencia que tuvimos con la escuela secundaria. Sí, como comentaba Rocío, por ahí los artículos de la revista están más orientados al docente o para trabajar en el nivel superior, pero la revista tiene, si ustedes la miran, un recurso que utilizamos que se llama Genially. Es una aplicación que armamos con paneles interactivos. Trabajamos 2 novelas de literatura juvenil del autor Mario Méndez, y ese recurso lo usaron los docentes para complementar la lectura en el aula. En el colegio Villa Malvina de Gualeguaychú, como un complemento. Y esos paneles tienen información o un análisis por ahí más adaptado a los chicos del secundario, y tienen video, audio, entre otros aspectos de la obra. Así que trabajamos eso más que nada para compartir con los chicos. Lo que quiero destacar es que a pesar de que trabajamos otros lenguajes multimodales, siempre cuidamos la rigurosidad académica, independientemente del destinatario, es decir, sea un estudiante de nivel secundario, sea el profesor de nivel superior, siempre los trabajos tienen una rigurosidad académica en el tratamiento y abordaje de la información que es importante. Animamos a que los docentes también sean capaces de poder producir sus propios materiales didácticos para abordar, en este caso, nuestro, ¿no?, que es lo que nos interesa, la literatura infantil y juvenil, ¿no? Animamos a eso, ¿no?, a que uno pueda ser gestor de los propios materiales de lectura complementaria que se llevan a cabo en las aulas. Un poco el espíritu también que queremos sembrar a los estudiantes de formación docente. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Si alguno tiene algo más que quiera agregar, algún concepto que quiera ampliar, este es el momento, puede levantar la mano y le quitamos el micrófono, o si quiere explayar un poco más su ponencia. Estefanía. Muy bien. Sí, yo quería hacer una consulta, no recuerdo cuál es el grupo que habló de juegos, creo que con la parte de química. Mi duda siempre es que cada vez que uno que habla de juegos, es como si la tarea académica a veces como que se distorsionara. Si bien es cierto, no necesariamente es así. Me gustaría, si aparte de la tabla periódica que habían hecho referencia, tienen algún otro ejemplo de esta aplicación, digamos, lúdica a cuestiones tan, digamos, duras como pueden ser la ciencia química, por ejemplo. Muy bien. ¿Te referís a los chicos de jugar en la escuela secundaria? Me parece que sí, sí eran dos. Sí, Gabriel Fernando y su compañera. ¿Podemos habilitarle el micrófono? Silvia. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, nosotros dentro de este proyecto en particular nos vimos condicionados por la imposibilidad de reunirnos físicamente y de generar los prototipos, pero en paralelo a este tipo de proyectos de extensión, nosotros tenemos un equipo de investigación en el cual desarrollamos dispositivos lúdicos, los estudiamos y vemos qué posibilidades tienen de implementación en diferentes niveles educativos. En particular, trabajamos bastante con el área de matemática y generamos diferentes juegos de mesa para abordar distintos ejes temáticos. En particular de química no desarrollamos tantos específicos, pero sí estamos indagando en algunas cuestiones de juegos gigantes, donde los participantes cobran la dimensión casi de ficha y con algún dispositivo móvil pueden interactuar, ya sea con las fichas, que en este caso, con los casilleros que están en el piso, que tienen un tamaño bastante considerable, y esta nueva realidad que se genera con el dispositivo móvil. Concretamente, un juego en particular de química, además de este que comentábamos, no desarrollado, sí, investigando en diferentes posibilidades. Lo nuestro principalmente tiene que ver con el desarrollo del dispositivo y después, desde las áreas específicas, hacen las adaptaciones temáticas. No sé, Gabriel, si vos querés hacer alguna aclaración. No, solamente por ahí explicar el tema de nuestra función dentro de este proyecto de extensión, porque justamente nosotros tenemos en la parte del desarrollo y el diseño de esos dispositivos, y las otras cátedras de esas unidades académicas involucran los contenidos específicos de cada una de esas asignaturas. Lo que se está pensando hacer en este proyecto en particular es un dispositivo integral, como planteaba Silvia, donde se puedan articular las distintas disciplinas, los contenidos de las distintas disciplinas, y que tengan un correlato con la currícula de las escuelas secundarias, porque esto está pensado para implementar en esas escuelas en particular y en ese tipo de enseñanza que es la enseñanza media, teniendo en cuenta que, a su vez, estas escuelas tienen distintas particularidades contextuales, de problemáticas sociales. Una de las escuelas está en la periferia de la ciudad y tiene un montón de problemas, no solamente los educativos. Entonces, este dispositivo estaría pensado para ese contexto y para esa audiencia en particular. Como comentaba Silvia, también nosotros hemos trabajado, porque es parte de los contenidos de nuestra carrera y de nuestra cátedra, en proyectos que tienen que ver con otras problemáticas como la problemática ambiental, como la problemática de la soberanía alimentaria, siempre en relación con escuelas de enseñanza media y con instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Proyectos que hemos hecho con agencias del INTA sobre, por ejemplo, agroecología, y donde también se involucran siempre disciplinas que tengan una voz autorizada, porque repito, nosotros hacemos la parte de diseño, pero aunque tomemos contenidos de otras disciplinas, no manejamos esos contenidos o esos conocimientos. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a los dos. Si alguno tiene alguna consulta más, puede levantar la mano con los comandos que tienen en la parte inferior de la pantalla. ¿Alguna de las... Hola, yo tengo la mano levantada hace un montón, soy Lorena de nuevo, pero esta vez la pregunta es para Guillermo. Yo vi el video que publicó sobre, no sé, el trabajo sonoro que hizo con una alumna,
y después con varios alumnos. Quería preguntarle sobre el trabajo que hizo con una alumna. Si los chicos lo hicieron ahora en época de pandemia, lo hicieron en la escuela, en forma presencial, si utilizó micrófono para grabar o directamente usó los celulares. Nada, quería saber sobre el primer video que está hecho con una sola alumna en varias partes. A ver, ahí estamos. Guillermo, no sé. Sí, ¿se escucha? Yo lo que Sí, te escuchamos. compartí, Lorena, y para todos, compartí dos materiales, dos videos. Uno que tiene que ver con el registro, un poco del trabajo que hicimos en la fabricación de los micrófonos. En algunos grupos hay imágenes y videos de diferentes grupos de estudiantes de formación docente, que ese es creo que es el primer video que aparece. Y después hay otro video que es el que vos referís, que es de una alumna. Ese primer video obviamente no tiene que ver con esta virtualidad, es un video son registros que se hicieron de clases presenciales. Y el segundo video es un video que tiene que ver con esta situación particular, con este formato y esta cursada virtual de este año, donde la idea era trabajar a partir de escuchar y reconocer sonidos de nuestro entorno y registrarlos de alguna manera en alguna secuencia. Trabajamos con disparadores, con algunos audios y con algún material de video también, y disparadores que tenían que ver con eso, con investigar, con activar la escucha, con ampliarla de alguna forma y a partir de eso explorar y seleccionar algunos sonidos de nuestro cotidiano, de nuestro entorno. Fue un video además bastante particular porque se dio en los primeros momentos de la cuarentena, entonces estábamos todos en nuestras casas, literalmente encerrados en nuestras casas, y la idea era un poco también activar esa escucha en ese contexto, en ese espacio físico concreto, y trabajar a partir de esos sonidos. Contesto las preguntas del chat. La alumna lo registró y lo editó. Una alumna que tiene ciertos conocimientos de edición de videos. Ese video lo armó con un programa que se llama Premiere, que es un programa bastante complejo, es un programa de edición de video profesional. Y la verdad que se tomó un trabajo bastante interesante, intenso. Y bueno, corrió a cargo de ella la edición. Lo que yo les pasé a ese grupo, con esa consigna de ese trabajo, fueron algunas aplicaciones de celular, que ahora hay miles, y que tienen que ver con esto, con ese trabajo de editar, de armar y editar videos, que es otra complejidad, son mucho más simples, ¿no? Pero sí, la verdad que fue un trabajo interesante. Estuve trabajando, lo paso acá por el chat. Dale, muchísimas gracias, Guillermo. Dale, paso acá por el chat lo de las aplicaciones de celular. Dale, por supuesto. María Agostina, ¿querés decirnos algo? Sí, yo les quería preguntar a Carla, a Fabiana y a Liliana cómo fue la organización entre ellas para realizar esa propuesta y cómo fue la recepción de los alumnos después al realizar Egiptolandia. Les habilitamos el micrófono. Sí, ¿se escucha ahora? ¿Te escuchamos?
¿Nos escuchan? No, a ver, yo, ¿cómo hago para habilitar? Ahí estás A hablando, ver. Fabi. Si hablan... Ah, bueno. Okay. ¿Nos escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, ha sido como muy, buenas tardes, muy fácil en cuanto a ponernos de acuerdo. Nosotros somos docentes de la misma institución, así que tiene que ver con la afinidad, con vernos y encontrarnos en sala de profesores, con tener muchas ganas siempre por ahí de compartir. Tenemos los mismos cursos paralelos, entonces compartiendo experiencia de parte de los alumnos y siempre tratando de ver cómo hacemos para incentivar a los chicos a que esto de aprender no sea como una obligación, sino que esto del juego nos ha parecido que los incentivaba y les ha agradado. Creo que otra pregunta era la recepción de parte de los chicos, les ha gustado, los hacía interesarse por cada uno de los pasos que íbamos siguiendo, ya sea en forma, cada uno en su espacio, como después en las actividades de manera conjunta que hicimos. La última, la muestra de área, fue como la última parte, pero igualmente teníamos encuentros, gracias a que también desde la institución nos brindaban esas posibilidades, ¿no es cierto?, de poder fuera de nuestros horarios, tratando de acomodarnos para poder llevar a cabo el proyecto, y que había como espacios y lugares para hacerlo, porque eran tres cursos juntos, o sea, como 90 alumnos, entonces para ello era una experiencia de juego, de competencia, pero sanamente y divertida también, otra manera diferente de aprender, casi como sin creer lo iban haciendo. No sé si las chicas quieren agregar algo, Carla y Liliana. Bueno, yo por ahí agregar, si me escuchan bien. Te escuchamos. Que continúa. Incluso ahora en tiempos de pandemia estamos continuamente comunicados. Ahí te estamos escuchando súper entrecortado. Si quieres seguir alguna de tus compañeras. Y como manera también de recolectar apreciaciones por parte de los alumnos, llevamos a cabo una encuesta en Google Drive, que nos permitió también ver en qué lugares estábamos posicionadas acerca de el resultado logrado y la aceptación por parte de los chicos. Nos permitió también seguir, ¿no es cierto?, creciendo las propuestas que estamos presentando, que vamos diseñando, ¿no? Digo presentando porque también, seguramente Liliana quiso decir eso, en esta situación que estamos desde la virtualidad, seguimos planificando y diseñando tipos de propuestas que permitan el trabajo cooperativo, el trabajo en grupos, el intercambio de pares, justamente para fortalecer el aprendizaje de manera mucho más significativa y constructiva de los alumnos. Así que bueno, esa misma línea de trabajo que aplicamos hace años sigue siendo fortalecida no solo en estas instancias, también desde la virtualidad. Muy bien. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Liliana y Fabiana. Tenemos a Rocío con la mano levantada. ¿Quiere hacer alguna consulta? Justamente al mismo equipo de trabajo quería preguntarles, un poco Carla anticipó creo mi consulta, justamente si esta experiencia tan productiva e interesante de Hitlandia despertó otras posibilidades de trabajo en equipo, ¿sí? Y notan que realmente el aprendizaje es más poderoso, potente ante estas ante este diseño de propuestas que son intercátedra o interdisciplinarias que el trabajo aislado en cada una de las aulas. No sé si quieren ampliar algo acerca de eso. Sí, ¿me escuchan? No sé si me escuchan o no. Sí, me escuchan.
Sí, te estamos escuchando. Por suerte que sí, ante la recepción de los chicos, inclusive lo ampliamos. El año pasado después, en lugar de hacer solamente con Egipto, era incluir las otras civilizaciones antiguas que se dan en primero. Y bueno, y este año, como dijo Carla, también, y hemos ido sumando inclusive por ahí algunos otros docentes. Nos hemos acostumbrado mucho a hacer esto interdisciplinario, que lo hacemos también inclusive con los actos patrios que nos juntamos de varias asignaturas, así que para nosotros es un placer, nos encanta, y a los chicos también. Ellos por suerte responden y les agrada, porque, o sea, lo decimos porque más allá de la encuesta y todo eso que recién mencionó Carla, es por cuando nos encontramos con ellos, ¿no es cierto? Que bueno, y ahora que estamos en esto de pandemia y con la virtualidad, seguimos tratando de hacer lo más parecido a la presencialidad, lo que se puede, pero se extraña ese ida y vuelta que uno tiene con ellos, pero sí, así que creemos que se puede inclusive abarcar lo que teníamos pensado, no sé si lo podremos hacer alguna vez, no solamente en los mismos cursos, en este caso son los primeros años, pero poder extendernos a que sea algo interdisciplinario con otros cursos, porque habíamos pensado así con otros temas, la inmigración, y abarcábamos otros cursos, un tercero, un cuarto, un quinto, así que bueno, estamos en la búsqueda de eso porque los resultados han sido buenos. No sé, Carla, ¿quieres decir algo? No, coincido con lo que dice Fabiana. También creo que va en la dinámica y en el trabajo operativo que se logra en el equipo docente, ¿sí? O sea, esa energía, esas ganas de generar nuevas propuestas innovadoras, creo que también son el estímulo o la brinda esta posibilidad de seguir diseñando propuestas que se vean reflejadas, ¿no es cierto?, en productos que sean válidos o significativos para los alumnos. Exacto, muy bueno lo que dicen, y sí, es una nueva normalidad que a veces aleja y que se crea esta cuestión de que la pantalla realmente nos causa esa distancia aún con diferentes técnicas y didácticas, pero bueno, hay que tratar de acortar un poco más todo eso en el mientras tanto que esto siga. Totalmente. Y la apertura a la innovación, ¿no? Exacto. Sí. La creatividad. Incorporar nuevas herramientas para, bueno, que esto pueda continuar. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. ¿Tiene alguna consulta más? ¿Algo que quiera comentar o poner aquí en el debate? Bueno, si no hay nada más que quieran exponer, les damos las gracias por participar. Y bueno, los esperamos. Muchas gracias a Paz y a Trini, que ahora va a comentarles algo. De mi parte me despido. Será hasta la próxima.